Amigos, Helmut Marko ha destapado una bombita que podría haber sacudido al mundo de la Fórmula 1 hace 10 años, exactamente 10 años, porque hablamos de la temporada 2014, en la que Red Bull sufrió un bajón enorme con el cambio a las unidades de potencia turbo híbridas, y como Renault no estaba en ese momento a la altura de la competencia, pues Red Bull resulta que fue directamente a por el mejor motor y llegó a alcanzar un acuerdo con Niki Lauda para montar el motor Mercedes. Pero resulta que al final Toto Wolff lo bloqueó. ¡Wow! Lo que pudo ser y no fue. Pongamos un poquito de contexto al asunto. Sebastian Vettel y Red Bull llegaban 4 años consecutivos dominando la Fórmula 1, precisamente en los 4 últimos años de motores V8 atmosféricos. Y bueno, hay que decir que por aquel entonces, en la era de los V8, los motores Renault, Mercedes y Ferrari pues estaban en un escalón de rendimiento más o menos similar. Y con similar, bueno, me refiero a que Renault tenía un pelín menos de potencia seguramente, pero no era nada grave. Digamos que era salvable si conseguías hacer un coche competitivo en cuanto a chasis, aerodinámica y demás. Y claro, en esa tesitura, pues con los motores estando en un nivel de rendimiento más o menos así parecido, todo el protagonismo se lo llevó el apartado de chasis y aerodinámica, y ahí ya sabemos pues que Red Bull, con Adrian Newey a la cabeza, no tuvo rival. Fueron 4 años consecutivos, de 2010 a 2013, logrando los títulos de pilotos y constructores. Pero de repente entramos en la temporada 2014, en la que hubo un cambio enorme de reglamento, llegaron las unidades de potencia turbohíbridas y resulta que Mercedes llevaba más tiempo que nadie trabajando en ese apartado y se posicionó a años luz del resto. De hecho, el rendimiento del motor Mercedes era tan superior que hasta sus clientes se vieron con opciones de amenazar a equipos de fábrica. Y si no, que se lo digan a Ferrari, que terminaron el año en la 4ª posición del campeonato de constructores por detrás de un equipo Williams que fue tercero. Pero es que no solo eso, sino que Red Bull se quedó a casi 300 puntos de Mercedes en el campeonato y Williams se quedó a solo 85 puntos de Red Bull. Es decir, estaba mucho más cerca un equipo como Williams de Red Bull que Red Bull de Mercedes. Tremendo. Y claro, cuando ves que la unidad de potencia de Mercedes es tan superior al resto y que con esa diferencia es imposible pelear por el título, pues Red Bull se empezó a plantear un cambio, y ese cambio, obviamente, en un principio quería apuntar hacia Mercedes. Y el caso es que, bueno, 10 años después, Helmut Marko ha revelado ahora que llegó a alcanzar un acuerdo con Niki Lauda. Un acuerdo, ojo, con apretón de manos incluido. Y recordemos que, bueno, por aquel entonces Niki Lauda era algo así como el presidente no ejecutivo de Mercedes y tal. Y bueno, hubo un acuerdo, como dice Marko, apretón de manos incluido, un acuerdo como de caballeros, por así decirlo. Pero llegó Toto Wolff y lo rechazó. Vamos a ver qué ha dicho exactamente Marko, porque la verdad que tiene bastante miga. Y eso, voy a citar textualmente lo que ha dicho el austriaco en el podcast Inside Line. Cito a Marko. En 2014, cuando entraron en vigor las nuevas reglas de motores, nuestro proveedor no pudo hacer un motor competitivo. Había una rivalidad bastante grande con Mercedes y también nuestro jefe, Mateschitz, no era muy fan. Así que le dije, escúchame, con nuestro motor ya no podemos motivar a la gente, porque todo el mundo sabe que con este motor no se puede ganar. Así que llegamos a un acuerdo con Mercedes, un apretón de manos con Niki Lauda, pero no contó con el apoyo de Toto Wolff, así que el acuerdo no se llevó a cabo. Brutal, la verdad. Y esta foto que vemos ahora en pantalla, la verdad que me parece preciosa, porque parece como si Horner le estuviese pidiendo motores a Wolff ahí. Y bueno, incluso Helmut Marko está por ahí como en plan, ¡pídeselo, pídeselo! Pero de repente, vamos a la siguiente, y la cara de Wolff ya es como de rotundamente, ¿no? Y Horner mira a la cámara como en plan, bueno, pues al menos lo intenté. En fin, yo sigo, ya sabéis que sigo con mis fantasías. Y una buena fantasía, por así decirlo, es preguntarse
bueno, si alguien se imagina lo que podría haber sido aquella aburrida Fórmula 1 de inicios de la era híbrida si Red Bull hubiese montado el motor Mercedes. Porque la verdad que yo me lo pregunto mucho. Nada más leer la noticia, digo, ostras, si Red Bull hubiese llevado el motor Mercedes en aquel inicio de la era híbrida y hubiésemos tenido también a Red Bull en la pelea por el título, se hubiese liado. Yo la verdad que me iba a explotar la cabeza esta mañana, porque la verdad que, bueno, hay que decir que Red Bull, pese a tener ese enorme déficit de potencia en 2014, ganó 3 carreras. Canadá, Hungría y Bélgica, las 3 a manos de Daniel Ricciardo. Y porque Sebastian Vettel, bueno, en aquel año no estuvo a su mejor nivel, seguramente, porque si no, pues seguramente podría haber caído alguna más. Pero imaginaos lo que podría haber sido, por ejemplo, la temporada 2015. Ya no solo hablamos de 2014, sino 2015. Con un Red Bull motorizado por Mercedes. Imaginaos, porque hay que decir que en 2015 fue especialmente duro para Red Bull. Porque Renault seguía sin dar un paso adelante. Y fue Ferrari quien sí que lo dio. Y se convirtió en el segundo equipo de la parrilla. Pero es que no solo eso. Es que en este caso Red Bull y Ferrari pareció como que se invirtieron en el campeonato. Porque Red Bull cayó hasta el 4.º lugar en el campeonato de constructores. Detrás de Williams, que fue tercero. Y Ferrari fue segundo, con lo cual pareció que se invirtieron las tornas entre 2014 y 2015. Y claro, si tenemos en cuenta que aquel año 2015 fue bastante aburrido en cuanto a la pelea por el título, porque Rosberg estuvo totalmente desaparecido y Hamilton lo ganó a falta de varios grandes premios para el final, pues ahora me pregunto yo eso de... en fin, o sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo nos hubiésemos divertido ese año con los Red Bull ahí arriba? ¿Pero qué pasa con 2016? ¿Qué me decís de 2016? Porque con aquella preciosa pelea que hubo entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg por el título, imaginad si hubiésemos tenido ahí en la pelea a Daniel Ricciardo, que hay que decir que, bueno, ese año consiguió una victoria en Malasia, el Red Bull ya estaba un poquito mejor que en 2015, el motor Renault también parecía que había dado un pequeñito paso adelante. Seguramente Ricciardo no solo tendría que haber conseguido esa victoria de Malasia, sino que la de Mónaco, si no fuera por aquel error de Red Bull, pues también se la podría haber llevado. Y no solo Ricciardo, es que imaginad el huracán que se hubiese formado teniendo a Max Verstappen ahí arriba. Porque recordemos que Verstappen desde el Gran Premio de España ya era piloto de Red Bull. Y Max obviamente no hubiese tenido opciones de título, porque al haber corrido con Toro Rosso al principio, pues bueno, tenía un déficit ahí de puntos, pero imaginaos a Max peleando con uñas y dientes con los Mercedes, y además sin tener que pensar en el título por lo que decía, por ese déficit de puntos y tal, sin nada que perder, peleando ahí con Rosberg, con Hamilton, con Ricciardo. Es que se me pone la piel de gallina, de verdad. O sea, yo me imagino ahora mismo ese inicio de la era híbrida, 2015, 2016, Red Bull peleando ahí arriba con un motor Mercedes, hubiese sido de verdad divertidísimo como mínimo. Pero bueno, como decía antes, lo que pudo ser y no fue. Y cuánto lo lamento, porque bueno, el resto de la historia la conocemos todos. A partir de ahí, a partir de las promesas de Renault que nunca llegaron, Red Bull se desesperó bastante con Renault y llegó a cambiar el nombre del motor a la famosa marca de relojes TAG Heuer. Que seguramente los que estáis por aquí recordaréis aquello de que Red Bull cambió el nombre del motor Renault a TAG Heuer. O sea, fijaos la desesperación de Red Bull y cómo tenía que estar la situación por aquel entonces, porque para cambiarle el nombre y ponerle una marca de relojes es una locura. Pero es que ahí no quedó la cosa. Es que incluso prefirieron apostar por una estrategia muy arriesgada en el caso de Toro Rosso, y en 2016 el equipo B de Red Bull, por así decirlo, cambió el motor Renault por un motor Ferrari del año anterior. Y estuvieron la temporada 2016 compitiendo con un motor Ferrari de 2015. Y claro, sin desarrollo ni nada, a finales de año se dieron cuenta de que eso no iba a ningún lado, que la gente sí que avanzaba y ellos estaban todavía estancados en 2015, y tuvieron que volver a colocar el motor Renault en el Toro Rosso de 2017. Pero claro, todos estos cambios ya dejaban ver un poquito que Red Bull no aguantaría mucho más y que haría cualquier experimento
en Toro Rosso con tal de encontrar un motor competitivo que no solo fuera para Toro Rosso, sino también para el primer equipo. Y claro, justo llegamos a 2017. ¿Y qué pasó en ese año 2017? Pues que McLaren también se hartó de las promesas de Honda. Y a Fernando Alonso pues también lo tenían un poquito quemado por aquel entonces, porque claro, también es cierto que se le rompía el motor casi en cada carrera y hasta se fue a hacer las 500 millas de Indianápolis y también se le rompió el motor cuando peleaba por la victoria, que llegó a liderar la Indy 500 y se le rompió el motor. Es que fue un palo tremendo. Y claro, fue tan duro que, como decía, pues Fernando estaba un poquito quemado, McLaren estaba ya muy quemado con Honda y al final decidió pasarse a Renault y Red Bull, obviamente, vio clarísima la oportunidad de probar con Honda primero en Toro Rosso para estudiar en el año 2018, evaluar el motor Renault con el Honda, porque Red Bull iba con Renault en 2018 y Toro Rosso con Honda. Estudiaron, analizaron, vieron todos los datos y dijeron, a partir de 2019, desvinculación completa de Renault y nos metemos tanto en Red Bull como en Toro Rosso con Honda. Y el caso, ahora que hablamos de Honda también, pues el caso es que Helmut Marko también ha hablado esta mañana sobre ese cambio a la unidad de potencia Honda. Porque por aquel entonces, como decía, McLaren ya estaba un poquito harto de promesas y tal. Pero dice Helmut Marko que él recibió una información de primera mano que le hizo tener muy clara la decisión. Y cito de nuevo textualmente a Helmut Marko. En esa etapa, Honda no logró ser competitiva con McLaren, pero yo tenía información que venía desde dentro sobre lo que estaban planeando hacer. Así que dijimos, sí, seguimos adelante, asumimos este riesgo. Yo creía que no era un riesgo porque sabía cuántos habían gastado en bancos de potencia y se lo tomaban en serio. Entonces cambiamos de motor y en ese momento fue una decisión valiente. Siempre tomamos decisiones valientes, pero sin un poco de riesgo no hay diversión. Y la verdad, pues hay que decirlo, la gestión aquí de Red Bull, de Helmut, de Christian y de todo el mundo, hay que aplaudirla. Porque terminaron la era V8 dominando y entraron en la era V6 también con un buen coche, pero les faltaba un motor potente. Así que, ¿qué hicieron? Intentar ir a por el mejor motor que había en la parrilla e incluso llegaron a tener un acuerdo con Niki Lauda, como ha dicho Marko. Pero claro, te llega Toto Wolff, que es el jefazo de Mercedes, y te lo bloquea y no puedes hacer nada. A partir de ahí, cuando no puedes tener el mejor motor de la parrilla, ¿qué puedes hacer? Pues empezar con los experimentos que decía antes en Toro Rosso, primero con el motor Ferrari del año anterior y después con el motor Honda a partir de 2018 para comparar motores y ver cuál de ellos es mejor. Y en 2019, viendo que el motor Honda ya tenía mejor cara que el Renault, pues lo montaron en Red Bull y a los 3 años, 2019, 2020, 2021, en el tercer año que tuvo Red Bull el motor Honda, empezaron a ganar títulos. Así que la verdad, viendo las opciones que tenían, yo creo que no había nada mejor. O sea, la estrategia de Red Bull aquí fue bastante acertada, creo que es una jugada maestra y de hecho hasta el día de hoy pues hay que decir que Red Bull ganó con Honda el título de pilotos en 2021 y arrasó en 2022, 2023 y sigue liderando los dos campeonatos en 2024. O sea, no se le puede poner un pero en este caso a lo que es la gestión de Red Bull. Pero bueno, ya como decía, pues me sigue quedando esa espinita de qué hubiese podido pasar, sobre todo en 2015, 2016... Igual hasta en 2017 o 2018, cuando ya se unió Ferrari a la pelea por los títulos, porque imaginaos una pelea a 3 bandas por los títulos, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Hubiese sido, la verdad, apoteósico, pero también hay que decir que seguramente esa fuerte rivalidad entre Mercedes y Red Bull, y obviamente me refiero a 2021, se empezó a forjar aquí. Seguramente, porque con ese bloqueo por parte de Toto Wolff, me imagino que en Red Bull no sentó demasiado bien. Y quizá ahí, por qué no decirlo, estuvo la semilla para que la temporada 2021 fuese tan picante. No lo sé, obviamente, no sé si fue aquella la semilla, pero la verdad es que Helmut Marko nos ha regalado hoy una información bastante interesante sobre el inicio de la era híbrida.